Saludos a todos quienes están participando de estas octavas jornadas estudiantiles de divulgación de actividades de investigación. Mi nombre es Mayra Flores y les presento a mi compañera Roxana Álvarez, quienes somos autoras de esta presentación. Hola a todos, ambas somos estudiantes avanzadas de profesora de matemática de la Universidad Nacional de Salta y el trabajo que vamos a comunicar consiste en una experiencia de trabajo docente a partir de una investigación realizada alrededor de los obstáculos epistemológicos y didácticos en la enseñanza de la entrada de los números enteros. Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación del CIUNSA número 2600, titulado La enseñanza de los números enteros, momento de estudio, la institucionalización en la escuela secundaria obligatoria, a cargo de la licenciada Ivonne Patau. Como trabajo de extensión al medio, llevamos a cabo un aula taller denominada Los números enteros, un desafío de enseñanza, cuyos objetivos fueron analizar el recorrido epistemológico de los números enteros para reflexionar en la relación docente-saber y alumno, y diseñar y analizar propuestas didácticas para la enseñanza de los enteros a partir del recorrido histórico y sus obstáculos. Una de las bases teóricas que fundamentan nuestra propuesta consiste en los aportes dados por Bustos, Gimeno y Vargas Machuca, quienes establecen que para tener un conocimiento profundo sobre los números enteros es necesario conocer los hechos históricos relacionados con el contenido matemático y los obstáculos que han impedido su comprensión y aceptación. En este sentido, asumimos la importancia de un análisis epistemológico de los números enteros, considerando la definición de obstáculo epistemológico en primer lugar, definido por Godino como aquel que está relacionado al propio conocimiento y que es evidenciado por medio de un análisis histórico. También consideramos los aportes de Eva Cid, quien asegura que la existencia de obstáculos epistemológicos tiene consecuencias inmediatas en la planificación de la enseñanza de un determinado contenido asociado a un obstáculo didáctico. Godino define este obstáculo como aquel que resulta de las elecciones didácticas hechas para establecer una situación de enseñanza. A partir de la obra de Cid es que hemos seleccionado los siguientes obstáculos epistemológicos que denotamos como OE1, OE2, OE3 y OE4. El primer obstáculo emerge a partir de una concepción presente desde Grecia hasta el siglo XIX que interpreta a los números como magnitudes, ya que los primeros números surgieron alrededor de técnicas para contar y medir y solo podían ser concebidos como cardinales, ordinales o medidas, razón por la cual los números negativos eran rechazados. El segundo obstáculo se evidenció en la obra de Diofanto, donde su dificultad para realizar cálculos algebraicos con diferencias, junto a la necesidad de multiplicar dos diferencias, lo condujeron a enunciar la regla de los signos. Además, su consideración solo de las raíces positivas de las ecuaciones refleja un desconocimiento de lo negativo. El obstáculo epistemológico 3 surge a partir de los esfuerzos realizados por matemáticos de los siglos V y XVII. En este caso, los números negativos eran reconocidos como soluciones y utilizados como herramientas o artificios de cálculo. Sin embargo, eran rechazados puesto que se los consideraba como números absurdos o ficticios. El cuarto y último obstáculo emerge a partir de una concepción en los siglos III al siglo VII, concibiendo que los negativos y positivos en términos antinómicos. Lo negativo neutralizaba o se oponía a lo positivo, pero era de naturaleza distinta. Esta heterogeneidad no facilitó la unificación en una única recta numérica. Por el contrario, favoreció el modelo de dos semirrectas opuestas funcionando separadamente. Teniendo en cuenta estos aportes teóricos, hemos realizado un análisis a priori que consistió en la selección y estudio de carpetas de alumnos y libros escolares de matemática de séptimo grado del nivel primario y primer año del nivel secundario. Ellos plantean una entrada Z a través de modelos concretos y con esto se pretende que los alumnos intuyan el comportamiento del nuevo conjunto numérico, algunas de sus propiedades y operaciones. Se evidencian así, como se puede apreciar en el cuadro, los obstáculos epistemológicos que subyacen a las entradas y al posterior trabajo con números enteros, así como los posibles obstáculos didácticos que derivarían de los anteriores. A estos obstáculos los denotamos como OD1, OD2, OD3 y OD4. Para poder ejemplificar lo anterior, seleccionamos esta actividad de entrada Z extraída de un manual escolar de primer año de secundaria.
en donde se pide colocar el número entero que representa cada situación. En particular, si nos fijamos en la situación del inciso D, ocurrió 200 años antes de Cristo, podríamos asociarla con el número menos 200. Así, los alumnos arriban a las respuestas, pero lo hacen por asociación o intuición basados en sus experiencias. Sin embargo, el sentido del signo menos no se construye con este tipo de actividades. Podemos decir que evidenciamos aquí la presencia del obstáculo epistemológico número 3. En relación al anterior, hallamos respuestas como la siguiente. Observamos en la imagen que la alumna representa con menos 1820 la situación el general Manuel Belgrano murió en el año 1820, ya que asocia la palabra murió con una situación desfavorable y por ende con el signo menos. Así, coloca un número negativo como respuesta cuando debería haber colocado 1820. De este modo, evidenciamos la presencia del obstáculo didáctico número 1, ya que el signo menos es concebido solo como una etiqueta. Es por esto que nosotros conjeturamos que si los docentes desconocen estos obstáculos epistemológicos, es muy posible que en sus prácticas sus decisiones generen en un futuro ciertos obstáculos didácticos. Por esta razón es que se llevó a cabo un aula taller destinada tanto a alumnos avanzados de profesorado de matemática del nivel universitario y no universitario, como a docentes del nivel primario y secundario. Esta aula taller consistió en 4 momentos. El primer momento del taller lo llamamos diagnóstico, pues tuvo el fin de detectar las concepciones de los participantes en torno al trabajo con los números enteros. Se les pidió que respondieran con qué tipo de problemas, recursos y representaciones se trabaja la enseñanza de los números enteros en el nivel medio. Como podemos leer en algunas de las respuestas, por lo general los docentes consideran una entrada a los números enteros por medio de los modelos concretos. El segundo momento se llevó a cabo en 2 partes. La primera parte, donde se pusieron aquellos obstáculos epistemológicos de los números enteros a lo largo de la evolución histórica, y una segunda parte en donde se solicitó a los participantes la identificación de dichos obstáculos en algunos libros escolares de matemática del 7º año del nivel primario y primer año del nivel secundario. En el tercer momento se les solicitó a los participantes que un grupo de 3 diseñen una secuencia didáctica para 7º grado y primer año que articule y dé continuidad al trabajo con los números naturales en primaria y los números enteros en secundaria. De todas las producciones, hemos rescatado una de ellas en las cuales se plantean las siguientes actividades. Y bueno, producto de una socialización, dicha propuesta se modificó del siguiente modo. Estas modificaciones estuvieron centradas más que nada en la continuidad del trabajo de los conjuntos numéricos desde la recta numérica y el avance de la completitud de la misma. Para finalizar el taller, solicitamos que los participantes escriban una breve reflexión de lo trabajado, enfocando en cómo esto favorecería su futura práctica docente en la enseñanza de los enteros. De las reflexiones podemos rescatar algunos ejes concordantes. Por ejemplo, la importancia de la vigilancia epistemológica. En este sentido, uno de los docentes advierte sobre la necesidad de recurrir a la historia de la matemática para reconocer obstáculos epistemológicos y así poder evitar futuros obstáculos didácticos, como podemos leer en la voz de este participante, cuando expresa que no tener en cuenta el recorrido histórico del concepto le llevó a no advertir los inconvenientes de introducir el tema intramatemáticamente. Por último, se pudo visualizar las dificultades del trabajo con modelos concretos, en particular tomando conciencia de la existencia de algunos posibles límites en su uso. En cuanto a los resultados del taller, podemos decir que a partir de las diferentes investigaciones didácticas, fue posible evidenciar aquellos obstáculos epistemológicos y posibles didácticos, permitiendo que se reflexione sobre la concepción del uso de los modelos concretos para dar respuesta al concepto matemático y se elaboren propuestas que permitan una articulación entre los niveles primario y secundario. Con esta comunicación quisimos poner de manifiesto la colaboración entre investigadores y docentes para trabajar cuestiones de enseñanza, con la finalidad de generar espacios de reflexión y análisis. Si bien falta continuar con el trabajo colaborativo, se considera este un paso importante para poder alcanzarlo, siendo pilar fundamental para la formación continua.
Estos son algunos referentes bibliográficos con los cuales hemos trabajado y desde ya le agradecemos por haber escuchado esta comunicación.